buen mensaje también. Hermanos, busquen, yo les animo que busquen ahora al libro de Gálatas capítulo número 5. Gálatas 5, y vamos a estar viendo en su palabra en esta mañana. Siempre estamos contentos de estar en la casa de Dios. Y hermanos, les animo también, si están saliendo esta semana, pues que tengan cuidado y que regresen. Aquí les esperamos. Pero me entregaba en esta mañana. Quiero hablar un poco y predicar un poco acerca de la libertad. Y por eso les animo que se pongan de pie mientras que leemos en esta mañana la palabra de Dios, Gálatas 5. Y hermanos, el primer versículo vamos a leer. Sigan con la vista, hermanos, mientras que están pensando en el tema de la libertad. Dice aquí en versículo 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Versículo 3, hermano, dice la Biblia: porque vosotros, hermanos, la libertad fuisteis llamados. Dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, gracias, Señor, por la libertad. Gracias, Señor, que vivimos en un país libre, en que podemos estar aquí en esta mañana reunidos alrededor, Señor, de tu palabra. Señor, esta mañana te pido que tú nos ayudes a entender un poco acerca de nuestra libertad. Y Señor, que la usemos para el bien nuestro y sobre todo, Señor, el bien tuyo. Bendice el tiempo, Señor, te pido. Gracias en tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando pensamos, hermanos, en la libertad, y gracias a Dios, nosotros sí vivimos en un país libre. Ese Dios nos ha dado la oportunidad que muchos no tienen hoy en día en este mundo. Hay muchos países en donde es prohibido reunirse de esta forma. Hay muchos países en donde es prohibido hasta leer la Biblia. Y nosotros vivimos en un lugar que sí podemos hacer eso. Y hermano, cuando pensamos en la libertad, el 4 de julio del año 1776 fue la fecha en cuanto que los Estados Unidos declaró su independencia en contra de la tiranía y las injusticias de Inglaterra. Hermanos, estamos en la fecha para recordar el principio y la libertad de nuestro país. Hermano, cuando pensamos en nuestro país, y en realidad, hermano, yo sí sé cómo es vivir en un país nuevo, asimilar en una nueva tierra. Hermanos, cuando yo fui a México, me hice lo más mexicano que pude. Su bandera fue mi bandera. Nosotros saludamos a la bandera, cantamos el himno nacional. Hermanos, nos pusimos de pie en honor de nuestro país. Su cultura fue mi cultura. Pagué los impuestos, fui obediente a las leyes mexicanas, respeté su forma de gobierno y por fin, hermano, me aceptó como un residente permanente. Y hermano, de veras, es un honor y un privilegio tener ese estado en México. Hermanos, asimilar en una nueva cultura, mi deseo no fue de cambiar la cultura, sino presentarles a un Salvador quien cambiará la vida y el futuro de todos. Hermanos, yo acepté las decisiones de mi nuevo pueblo. No entendí muchas razones, no entendí mucho, pero lo acepté y respeté. Hermanos, yo amé a mi nuevo pueblo. Hermanos, yo no era superior ni inferior. Hubo gente amable, también hubo gente ruda. Algunos me aceptaron y otros no me aceptaron. Una vez fuimos entregados a la migración. Unos intentaron corrernos. ¿Saben qué, hermanos? Es la vida. Yo soy hombre y luego voy a seguir adelante. No van a cambiar mi actitud en un país solamente por el hecho de algunos. Hermanos, tenemos en nuestro país la libertad para buscar la felicidad garantizada en nuestra Constitución. Hermanos, tenemos la libertad para buscar también de la religión. Tenemos la libertad para adorar la libertad para adorar a Dios.
Hermanos, la libertad es una libertad que nos da la libertad de expresión. Nuestra herencia, hermanos, cuando pensamos en nuestro país, nuestra herencia fue fundada sobre la palabra de Dios. Hermanos, fue fundada con principios cristianos. Ahora, con todo respeto, no principios católicos. La mayor parte, hermanos, de los fundadores eran pastores, cristianos y predicadores. Hermanos, aquí no encontramos símbolos religiosos en los edificios, sino encontramos la palabra de Dios. Desde que nuestra nación, hermanos, fue fundada sobre la palabra de Dios, es por eso que la religión y las religiones distintas pueden cohabitar en el mismo país. Hermanos, cuando vemos en lo que tenemos, nuestra cultura, la cultura americana o norteamericana es una cultura generosa. Hermano, no existe un país más generoso que este país. Respondemos a las necesidades de otros. Somos los primeros para responder en una tragedia. Los valores, hermanos, la mayoría de este país, las casas ni tienen bardas, ni rejas, y hay muchos que aún no cierran sus puertas con llaves. A ver si puede encontrar otro país igual que este. Oportunidad, hermanos. Nosotros tenemos oportunidades no para agarrar lo que podamos, sino oportunidad para hacer algo en nuestro país. Hermanos, cuando vemos la historia de los Estados Unidos, la forma, fue unas formas de una parte de nuestra historia que no era tan bonita. No es un país perfecto, es un país humano. Hermano, la forma que los indígenas fueron tratados, obviamente no fue una parte muy bonita en nuestra historia. Hermanos, el presidente Abraham Lincoln creía que la guerra civil, que resultó en más de 600,000 muertos, fue un castigo de Dios por la forma que los Estados Unidos obtuvieron el territorio de México en la guerra de México de América en 1846. Hermanos, no hay perfección, pero los Estados Unidos sí tuvo un buen principio. Cuando vemos, hermanos, cómo empezó, los primeros fueron los puritanos, quienes emigraron en el año 1620. Ellos estaban buscando un lugar en donde pudieron servir y adorar a Dios en la libertad. El predicador Roger Williams, él estableció la primera iglesia bautista de América en 1638. Yo he visto a esa iglesia en donde él estuvo. La mayoría, hermanos, de fundadores fueron creyentes y la mayoría también bautistas. La denominación, hermanos, cristiana más grande de los Estados Unidos es bautista. Hermanos, cuando vemos lo que hay y cómo nosotros empezamos, podemos apreciar lo que tenemos hoy en día por el principio que nosotros tuvimos. Una historia muy bonita, que yo estoy leyendo no hace mucho, es la historia de la Dama de la Libertad. Montada encima de la rotonda del edificio del Capitol del Estado en Washington, hay una Dama de la Libertad. Mide 6 metros de altura. Ese edificio fue edificada en 1793, pero la dama fue puesta en 1863. Fue hecha en Roma y luego fue trasladado por barco a los Estados Unidos. Y hermanos, cuando el barco estuvo en camino con esa dama, encontraron una tormenta muy fea. El capitán dio la orden de tirar toda carga y peso del barco en el último intento de no hundirse. Y cuando ellos estuvieron descargando todo lo que podían, llegaron a la estatua. Ahora, la estatua de la dama fue la cosa más pesada de toda la carga. Y ellos y los ayudantes quisieron tirarla cuando el capitán gritó: no, nunca tiramos la libertad. Nos perderemos antes que tirar la libertad. Hermanos, esa estatua existe porque un hombre que estuvo de acuerdo de perder hasta la vida para preservar un símbolo de la libertad.
Hermanos, la esclavitud produjo en realidad la libertad. Cuando vemos la libertad, hermano, no fue tan fácil para ganar. Los que cruzaron el mar Atlántico para llegar pagaron, y muchos con sus vidas. Las guerras que han sido hechas para preservar este estado, hermanos, es algo que sí costó. Y hermanos, esta mañana vamos a enfocar en la libertad. Ahora, no la libertad de nuestro país, sino la libertad que tenemos nosotros en nuestro Señor. Y hermano, cuando vemos la libertad de aquí, es muy semejante en varios aspectos. La libertad fue hecha por el sacrificio de muchos, y la libertad nuestra espiritual vino por el sacrificio de Jesucristo. La libertad siempre cuesta, y para mantenerla también cuesta. Como país, hermanos, si no entendemos que sí va a costar para mantener un país libre, debemos aprender un poco de la historia. Igualmente, hermanos, en nuestra libertad como cristiano sí cuesta para mantenernos libres en el Señor. Vamos a estar viendo un poco, hermanos, acerca de eso en esta tarde. Primera cosa, hermanos, que vemos es que hay libertad, y la libertad como ciudadano. En la Constitución de los Estados Unidos dice: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. Hermano, la unión que fue hecha por y de los ciudadanos, del pueblo. No fue alguien mandando, sino que fueron todos de acuerdo de hacer eso. En la función de esa república, hermanos, la libertad fue dada a los que vivían bajo la persecución de la religión, la persecución del gobierno. Ellos fueron libres de aquellos ataques. Nosotros, hermanos, tenemos derechos en que no hay esa esclavitud. Dice: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre esas están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Hermanos, gobiernos protege para mantener ese tipo de libertad. Hermanos, nosotros, como tenemos la libertad, también tenemos responsabilidades. Tenemos la responsabilidad de respetar los derechos de unos a otros. Y cuando falta ese tipo de derecho y ese tipo de respeto, es cuando encontramos la falta de la libertad en que vivimos. Tenemos esa responsabilidad de respetar las leyes que nos protejan. Es respetar y preservar este tipo de vida. Hermanos, tenemos privilegios también. El privilegio que tenemos es vivir en paz. Esta mañana vinimos aquí en paz. Nadie está huyéndose de algo. Estamos aquí en paz. Es un privilegio. Un privilegio, hermanos, para encontrar una vida de tranquilidad. Y hermanos, cuando vemos eso, también tenemos opciones. Podemos hacer lo que queremos hacer. Hay aquí entre nosotros oficios y trabajos muy diversos. Hay unos que hacen una forma de trabajo y otros hacen otra forma. No fue algo escogido de otro, sino uno mismo escoge en dónde va a vivir, escoge qué va a comer y en dónde va a comer, en cuál casa y cuáles cosas. Hermanos, hay libertad para nosotros como ciudadanos. Pero hermano, cuando vemos esa libertad, vemos la segunda manera, y ahora la libertad como creyente. Debemos entender, hermanos, que tenemos una libertad, y aquí estamos viendo en Gálatas que el apóstol Pablo está hablando de esa libertad. Versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad. Hermanos, es algo en que debemos estar firmes. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en ese texto? Él está hablando, hermanos, de algunos que quisieron volver la esclavitud. Los judíos, que siempre estuvieron guardando ritos y cosas en su religión, quisieron aplicar esos ritos también a la fe en Cristo. Y Pablo está diciendo: ahora, esas reglas, esos ritos no se aplican en la libertad. Somos libres para andar. Y por eso simplemente estoy diciendo: no se apliquen
las reglas de los humanos en lo que es la fe en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, hermanos, no requiere un cierto tipo de vida para mantener esa relación. Somos libres. El Señor nos transforma, el Señor nos cambia, el Señor nos pone en una nueva vida. Y hermanos, en Él encontramos la libertad. ¿Saben qué, hermanos? Está un poco difícil cuando tenemos que hacer cosas. Tenemos que ir al culto los domingos en la mañana. Tenemos que ir al culto en la tarde. Los que están cantando el coro tienen que llegar temprano los domingos en la mañana y también en la tarde. Tenemos que volver el miércoles por la tarde. Tenemos que ir a evangelizar y a tocar las puertas. Y hermanos, muchas veces algunos están de afuera viendo qué tan labor es. Y hermanos, si estamos en las reglas es algo difícil. Pero cuando estamos en la libertad es muy diferente. Podemos estar en la casa de Dios en esta mañana. Podemos estar aquí ahora en la tarde a las 5. Podemos volver este miércoles, bueno, este no, pero el otro sí. A los miércoles sí podemos estar también. Podemos ir y testificar a alguien. Hermano, no hay nada más gozoso que compartir el evangelio con alguien que no conoce a Cristo y quien acepta al Señor en su corazón. No hay nada más bonito, la libertad, viendo la expresión en la cara de una persona todavía viviendo en la esclavitud, y cuando está libre, hermanos, ya está listo para una vida diferente que ha tenido en el pasado. Es la libertad de quien está hablando este Pablo. Es algo en que cambia la manera de pensar. El domingo en la mañana debemos levantarnos ya listos. Yo recuerdo a mi hija chiquita, la chiquita Ángela, que estuvo aquí con nosotros hace pocas semanas. Ella, cuando era muy chiquita, fue muy emocionada para ir a la iglesia. Y cada vez cuando ella aprendió que íbamos a ir, ella se alistó con mucho gozo queriendo ir. Y de vez en cuando fue algo cancelado por algo, una razón, se puso muy triste. Ella quiso estar en la casa de Dios. Yo pensé qué bonito sería ese mismo ánimo en la vida de muchos con respecto de la casa de Dios. Hermanos, es un privilegio, es algo bonito en que estamos ahora en esta mañana. Y hermanos, cuando vemos esta libertad, en versículo 1 está hablando de la libertad como hablando libres de la esclavitud. Hermano, la esclavitud, como dijimos, es libres de la ley. Ahora, la ley tiene muchas obligaciones. Dice aquí en versículo 3: y otra vez testifico a todo hombre que circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Está hablando, hermanos, de la circuncisión. Hermanos, libres de la pena del pecado, libres de la ley que oprimía. Vemos, hermanos, versículo número 9 en nuestro texto: un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, se está diciendo, poco pecado mancha mucho. Poco pecado permitido nos hace para abajo. Somos libres, hermanos, para servir y vivir para Dios. Hermanos, sin la libertad no hay salvación. Versículo 4 dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Está hablando, hermanos, de la ley, o digo la ley que no pudo, sino la gracia que sí pudo. Hermanos, es la libertad que nos da la salvación. Hermanos, cuando pensamos en la libertad en que nosotros somos libres, vemos que también la libertad tiene sus límites. Hoy en día, hermanos, estamos viendo muy enseguida en nuestro país los que no conocen los límites de la libertad. Pero la libertad nunca significa que puedan hacer lo que quieran hacer. Yo siempre uso el ejemplo, yo entrando ahorita, yo vi un carro que parece que está nuevo. Y lo vi y yo pensé qué bonito es. Y yo pensé, pues, vivo en un país libre, por eso puede ser lo que yo quiero hacer. Por eso buscar al dueño de ese carro y pedir las llaves para que yo lo lleve. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría tenerlo. Ahora, ¿mi libertad me da libertad para tomar su carro y llevarlo? Pues claro que no.
La misma libertad que me protege a mí también proteja a Él mismo. Por eso muchas veces pensamos que libertad significa si quiero lo hago, si no, no. Eso no significa. Libertad significa hacer lo correcto, hacer lo que debe hacer. Si quiere tener una vida en paz aquí en los Estados Unidos, vamos a querer vivir como debemos vivir y no como queremos vivir. Bueno, hermanos, es una diferencia que vemos. ¿Qué vemos, hermanos, en versículo número 13? Dice a la Biblia, hermanos, porque vosotros, hermanos, la libertad fuiste llamados. ¿Qué dice ahora? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, la libertad nunca fue hecha para que viviéramos en la carne. Nunca fue hecha para que nosotros siguiéramos en el pecado. Nunca fue hecha para que nosotros podamos hacer lo que queramos y luego poniendo al lado lo que Dios quiere. Él está diciendo no lo usen como ocasión. Ahora, hermanos, aquí como dije ahorita, si yo hubiera buscado el dueño de ese carro, o más bien si no, mando una grúa para que me lo lleve y luego voy a sacar llave más adelante y luego lo llevo, ¿qué sería eso, hermano? Libertad, sino ahora delito. ¿Qué va a pasar? Una infracción o tal vez tiempo en la cárcel. Hermanos, hay consecuencias si yo decido ignorar las leyes en la libertad que yo tengo. Y hermanos, la libertad que nosotros tenemos, si ignoramos las leyes de Dios, va a venir castigo también en la vida nuestra. Dios ahora nos ama y Él nos da la libertad para vivir a nuestro Señor y para obedecerle a Él y hacer lo correcto en la vida. Y si decidimos no lo quiero hacer, está bien, Dios arregle con nosotros. Nosotros necesitamos, Él sí lo hace. Pero hermanos, vemos que Él está hablando que debemos tener cuidado, hermanos, carne como pecado. Hermanos, el pecado está definido en la Biblia y no por la sociedad. Cuando hablamos del pecado, hermanos, no es lo que piensa el mundo. Hermanos, les animo ahorita, en la clase que sigue este mensaje, vamos a estar enseñando de la vara. Un asunto muy algo interesante. Y hermanos, yo les animo a estar allí porque vamos a ver algunas cosas que son bíblicas con referencia de la vara. Pero hoy en día, hermanos, hay muchos que dicen, bueno, ya no sirve eso, ya no funciona aquel otro, y quieren poner al lado lo que Dios dice para lo que la sociedad dice. La sociedad dice que el matrimonio está entre cualquier cosa: hombre mujer, hombre mujer mujer, hombre animal, quién sabe, yo no sé cuál es el límite. Pero hermano, vemos que hoy en día la Biblia todavía no dice lo que es el matrimonio. Ahora, entiendan, hermanos, los mismos que promuevan ese tipo de matrimonio hace pocos años estuvieron de acuerdo con nuestro matrimonio. Ahora, escoge el candidato, la persona que quiere del gobierno, y yo le enseño donde ese candidato, esa persona dijo al contrario unos años en el pasado. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? La cultura cambia, la mentalidad cambia. Y hermanos, si no entendemos que la palabra de Dios no cambia, que el pecado está definido en la palabra de Dios, nunca vamos a andar fijos en lo que quiere Dios en nuestra vida. Hermanos, el mundo va y cambia siempre, pero gracias a Dios que Él no cambia. No tenemos que preocuparnos, tal vez encontrar algo que algún día vamos a estar a favor. No, Dios no cambia. Es lo mismo, lo que Él dijo el año pasado, hace 10 años, hace 50 años, hace 1000 años, es igual que dice hoy en día y lo dirá más adelante en nuestra vida. La palabra de Dios. Hermanos, vemos que ahora el mundo es muy diferente. Hermanos, idolatría aún es pecado. Mentiras, rebelión. Hermanos, la carne como la carne quiere la desobediencia. La carne quiere la rebelión.
Estamos hablando en la clase que sigue, hermanos, en ayudándoles a entrenar a sus hijos. La serie se llama Corazón, enseñar el corazón de su hijo. Hermano, cuando hablamos del corazón de su hijo, el hijo naturalmente es rebelde. Así somos. ¿Quién enseña a su hijo a decir no? ¿Cuál palabra aprendió su hijo primero? A lo mejor no fue mamá, sino fue no. Es la palabra, hermanos, es porque es el corazón. Por hermanos, vemos que hoy en día debemos entender que Dios ahora tiene algo para nosotros, hermanos. La libertad fue hecha para librarnos del yugo. ¿Qué es ese yugo, hermanos? El yugo de la ley. Ahora ya no tengo que obedecer tales cosas para estar bien. El yugo del pecado, amigo mío, que está amarrado en vicios. Estás en la esclavitud. Y es Cristo quien nos quiere librar de la esclavitud. El pecado siempre está en eso. Libertad, hermanos, en este mundo, de este mundo de la esclavitud. Hermanos, cuando pensamos en eso, tenemos libertad como cristiano, pero también, hermanos, tenemos libertad como cristiano ahora en Filemón, capítulo número 1. Busquen con mi hermano libro de Filemón, capítulo número 1. Como cristianos, hermanos, el Señor está dándonos libertad. Ahora, cuando pensamos en la libertad, vemos unas cosas que son algo interesantes. Ahora, el mismo Pablo diciendo que debemos andar en la libertad, no volvernos en el yugo de la esclavitud. El mismo Pablo está diciendo que somos libres, que no deben volver a la esclavitud. Ahora vemos lo que dice el mismo Pablo ahora en el libro de Filemón, capítulo número 1. Dice, Pablo, ¿qué palabra sigue allí? Otra vez, Pablo, ¿qué? Prisionero. ¿Qué significa prisionero? En esclavitud, amarrado, ya no tiene su libertad, no puede salir y entrar como él quiere. Alguien está poniendo en lo que debe estar haciendo. Ahora, Pablo en un lado dice que somos libres, en otro lado está diciendo que es esclavo. Hermanos, no buscan allí, pero en Gálatas 1:1 dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Él está hablando, hermanos, que ahora él es apóstol de Dios. ¿Quién qué? ¿Quién le puso en esclavitud? ¿Quién le puso en esa cárcel, esa prisión? Vemos ahora rápidamente el versículo 23. Aquí estamos en Filemón 1 y luego 26. 23 dice, te saludan Epafras. ¿Qué dice? Mi compañero de prisiones. Versículo 24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, que mi colaboradores que en sus prisiones. Hermanos, estamos viendo que algo está pasando. Pablo está hablando de la libertad, pero ahora está hablando de la esclavitud. Él está diciendo en un lado que él está libre, pero en otro lado que él está encerrado. Un lado que debemos poder hacer lo que queramos, y en otro lado bien limitado en lo que puede hacer. Hermano, cuando pensamos en la libertad, debemos buscar la esclavitud, o más bien la esclavitud que produce la libertad. La esclavitud que produce, hermanos, la libertad. Vemos, hermanos, en nuestro texto aquí, como él está hablando, hermanos, él está hablando acerca de esa libertad. Ahí Pablo está demostrando los dos sentidos de la salvación. Hermanos, los dos sentidos de la salvación es libertad y también esclavitud. La mayoría no solo entiende la primera parte y no entiende la segunda parte. Vemos que hay libertad, pero también hay esclavitud. ¿Qué es esclavitud? Somos esclavos a Cristo. Nuestra vida, hermanos, dice la Biblia que somos comprados por precio. ¿Qué significa?
si somos comprados, eso es el sentido que está hablando un esclavo. Un esclavo es comprado. Él está diciendo, somos comprados por precio. ¿Cuál es el precio? La sangre preciosa de Jesucristo. Dice, glorificad pues a Dios con vuestros cuerpos y también los espíritus, quien es de Dios. Bueno, vemos que nosotros pertenecemos a Dios. Es una esclavitud que produce la libertad. Aquí la mayoría de los cristianos hoy en día, ellos entienden que somos libres. Bueno, soy libre. Yo puedo hacer ahora lo que yo quiero hacer. Soy libre. Yo puedo, si quiero ir o no quiero ir, si voy, no hay nada de problema. Soy libre para hacer lo que yo quiera hacer. Y está perdiendo el objeto de la esclavitud. Hermanos, es la esclavitud que produce la libertad. Ahora, ¿qué significa eso? Hermanos, cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, Él me libró de la pena del pecado. Cuando acepté, hermanos, Él me dio un hogar celestial. Vamos a pasar la eternidad con Él, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Hermanos, es la libertad. Ahora, con esa libertad nos ponemos ahora en esclavitud. ¿Qué? A nuestro Salvador. Ahora, cuando yo entrego mi vida a Él, Él me da una vida mejor que yo podría producir. Hermano, cuando yo pienso en mi propia vida, cuando yo fui salvo, Dios ha hecho muchos cambios en mi vida. Ahora, este último cambio me llegó a vivir aquí en Lancaster. Ahora, ¿quiénes de nosotros vamos a pensar, pues, cómo Dios le ha tratado mal? ¿Cómo le ha tratado? Dejarle aquí en Lancaster. Qué abuso, qué feo, qué difícil. Ojalá que no digan eso, ¿verdad? Yo no lo digo. Hermanos, para mí es una bendición. No solo aquí, sino en muchas partes. Primera vez que fuimos a México, llegamos a Querétaro. Yo pensé, no hay lugar mejor en el mundo que Querétaro. De Querétaro al Chihuahua, pues, de cierta manera sí, cierta manera no. No tiene el clima de Querétaro, pero tiene un buen lugar. Y luego de Sinaloa, si hablamos de clima, estamos empeorando, ¿verdad? Querétaro, Chihuahua, Sinaloa son pasos para abajo. Pero hermano, cuando vemos la gente y los que han sido salvos, las relaciones que hemos conocido, vemos como Dios está bendiciendo en cada paso. Y hermanos, ahora estamos aquí. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Poniéndose en esclavitud, le da permiso a Dios para ponerle en libertad. Tristemente hay muchos que quieren simplemente demandar su libertad. No quieren diezmar y ofrendar. No quieren dar a la ofrenda misionera. No quieren cooperar y ayudar con la construcción. Y piensan, pues yo tengo la libertad, pero en esa libertad está perdiendo la libertad que el Señor quiere darnos. Porque, hermanos, dice la Biblia, más bendecido es que dar que recibir. Por eso, si creemos la Biblia, entendemos que estamos perdiendo unas cosas porque pensamos que estamos ganando. Nosotros pensamos, hermano, yo voy a hacer lo que yo quiera con mi vida. ¿Cuántos que he conocido, hasta creyentes, que han decidido entrar en la vida de vicios? Pensando, yo tengo la libertad. Si quiero tomar, voy a tomar. Si quiero fumar, voy a fumar. Si quiero droga, lo voy a hacer. Yo soy libre, puedo hacer lo que quiera. Y la verdad es, sí lo puede hacer. Nadie está ahí matándole por hacerlo. Pero usted mismo se está matando. Y luego uno que dice, ahora soy libre para hacerlo, encuentra que ya no está en libertad, sino en la esclavitud. Está buscando de parar esos vicios. Está buscando para parar y ya no lo pueden parar. Y andan en una vida muy atrapada y muy difícil y desesperada. No saben qué hacer. ¿Qué pasó? Brincó la esclavitud buscando la libertad para encontrar la esclavitud. Cuando no se puso sujeto a Cristo, brincó los pasos que Él tiene, brincó la voluntad que Él tiene, brincó las bendiciones que Él tiene para pasar directamente a la esclavitud otra vez.
Hermanos, la esclavitud no es algo siempre malo. Cuando los esclavos fueron librados en los Estados Unidos en los 1800 y fracción, hay muchas historias de esclavos que decidieron quedarse como esclavos. Una gran cantidad. A ellos quisieron la vida de su patrón. Le portaba bien, le daba buen alimento, buen hogar, vivían en paz. Y en su propia voluntad decidieron, aunque son libres, yo voy a quedarme esclavo. Y en quedarse en su esclavitud encontró su libertad. Porque mientras que algunos se quedaron así con su patrón, otros se escaparon para encontrar que no tuvo nada para hacer vida. No tuvieron tierras, no tuvieron dinero, no tuvieron nada y andaban sufriendo mucho para sacar su libertad. Mientras los otros en su esclavitud eran más libres que los otros. Hermano, no estoy diciendo que está buena la esclavitud. Obviamente entendemos que no. Solo estoy diciendo, hay un ejemplo en que nuestra esclavitud con Cristo produce una libertad tremenda en nuestras vidas. La diferencia, hermanos, es que Cristo nos quiere bendecir. Cristo, Él pagó con su propia sangre. Él nos está preparando un lugar. Y si está haciendo todo eso, ¿cómo es que no quiere bendecirnos en nuestra vida? Bueno, hermanos, la esclavitud con Cristo produce la libertad perpetua en nuestras vidas. Hermano, Cristo está mostrándonos que para ser libres hay que ser esclavos. Pero no esclavos a la ley. No esclavos a la tradición. No esclavos de algunos mandatos y mandamientos, sino esclavos a la persona de Jesucristo. Siendo esclavo a Él es lo que nos da la libertad en nuestra vida. Libertad, hermanos, cuando pensamos en libertad, pensamos que y entendemos que es Cristo quien pagó la deuda. Versículo 18, hermano, dice aquí, estamos en Filemón 4, Filemón 1, este versículo 18 dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, dice Pablo. Yo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Él está diciendo ahora, si él te debe, yo lo pago. Es el ejemplo. Él está diciendo, yo soy esclavo. Cuando yo soy esclavo, Cristo me da la libertad. Hermanos, Él nos pagó con su sangre. Hermanos, Cristo nos da la vida eterna libre. La libertad, hermanos, quita el yugo de pecado. Hermanos, ese yugo de pecado, los que andan en vicios sí lo van a entender. Los vicios de alcohol, de drogas. Hermanos, hay vicios también de materialismo, vicios de sexo, muchos vicios que contaminan y que nos pone en esclavitud. Y en vez de andar sano, libre, andando, se requiere, hermanos, de estar con Cristo. La vida sana, hermanos, sin vicios, es la vida mejor que ofrece este mundo. Ahora, yo dudo, como niño, yo dudo que hubiera entrado en el vicio de cigarros. Yo lo dudo. Yo era un niño joven, bien codo. Y para mí, gastar dinero para simplemente quemarlo, yo no lo voy a hacer. Y ni entiendo eso hasta la fecha. ¿Cómo está pagando tanto simplemente para quemarlo? Bueno, podemos ir afuera y agarrar algo y quemar si quiere, ¿verdad? No es necesario pagar tanto. Pero hermano, lo que vemos que muchas veces buscando libertad, pensando que están bien, están ahora otra vez en esa esclavitud. Hermano, la esclavitud, la libertad no nos libra, la libertad nos libra de la esclavitud. Somos comprados, como dijimos ahorita. Habéis sido comprados por precio. Hermano, la verdad es que vamos a ser esclavos. Dice, mis hermanos, aquí escuchen Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro,
o estimará a uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora Cristo está diciendo, hermanos, aquí que sí vamos a servir a alguien. Siempre me da risa cuando un joven dice, yo soy mi propio hombre, yo no te sigo a nadie. Y luego lo empiezo a ver con la moda de que hay del día. Pues ¿cómo encontró esa moda? Por imitar a alguien. Es la ropa de Justin Bieber. Y se dice, qué ridículo, hasta él se ve y tú también. Pensando yo hago mis propias decisiones y lo que veo es que ahora no está sirviendo a otro. Vamos a imitar a alguien. La cosa, hermanos, podemos escoger a quien vamos a servir. Somos hechos así, hermanos. Aunque el líder más grande de este mundo es un seguidor también. Somos hechos para seguirle a alguien. Pues ¿a quién vamos a seguir? Si seguimos al mundo, nos pone en esclavitud. Si servimos a Cristo, nos pone en libertad. Escogemos a cuál objeto tenemos. Yo quiero la libertad ya, bueno, para ponerte en esclavitud, o la esclavitud ya para ponerme en la libertad en Cristo Jesús. No quiero confundirnos en esta tarde, hermanos. La pregunta que tengo en esta mañana, hermanos, es simplemente esclavitud o la libertad. Esclavitud o la libertad. ¿Cuál es lo que estás buscando en esta mañana? ¿Qué queremos en nuestra vida? ¿Esclavitud o la libertad? La cosa, hermanos, siempre viene en la misma manera. Nunca hay cambio en eso. Si uno busca la libertad sin la esclavitud, al final va a encontrar la esclavitud. Cuando uno decide, por pastor, yo voy a vivir mi propia vida en la forma que yo quiero, al final va a estar en la esclavitud. Y cuando alguien dice, pues pastor, yo quiero vivir, yo quiero tener la libertad verdadera, entonces hay que ponerte en la esclavitud para producir esa libertad. Hermanos, Cristo nos ofrece una vida bonita en Él. Pero ¿saben qué, hermanos? Él no nos debe nada. Él no nos debe nada. Si queremos vivir nuestra propia vida, nos va a dejar. No hay problema. Pero hermano, no es culpa a Él cuando se hacen problemas. Él está diciendo, yo te quiero dar la libertad. ¿Cómo lo hacemos? Por obedecerle a Él. Cuando le obedecemos, encontramos la libertad. ¿Qué parte de libertad tenemos, hermanos? Una parte es el gozo. Es el gozo. Los que estamos en Cristo, en obediencia, encontramos el gozo. Platiqué con un joven esta semana que es muy triste, muy pesada, la vida muy pesada para él. No sabía qué hacer. Le hablé de Cristo y al final le llegué a los pies de Cristo. Y cuando hizo la oración, yo lo vi terminando la oración y su expresión de un momento al otro cambió. Fue la primera vez que vi una sonrisa en él. La primera vez que vi lágrimas de gozo. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Cuando nosotros nos ponemos en Cristo, Él nos da la libertad. Y hermanos, como cristiano, debemos aprender esa verdad. No hay nada que pueda hacer en desobediencia que va a producir la libertad en mi vida. Siempre al contrario. Cuando yo me desvío de lo que Él me dice, al final encuentro problemas en mi vida. Pero cuando le hago caso con la vida, ahora encuentro la vida de la libertad. Cristo ahora quiere que nosotros seamos libres. Pero necesitamos entregar la vida a Él. Entregar la rebelión a Él. Entregar los pecados a Él. Entregar los mal pensamientos a Él, la mala conducta a Él, entregar las malas palabras, conversación a Él. Y luego cuando entregamos todo a Él, Él nos va a dar la libertad.
Y amigo que estás aquí sin Cristo, si nunca ha llegado al tiempo en tu vida aceptar a Cristo, estás en esclavitud. Esa esclavitud, amigo mío, le va a llevar al infierno. No fue hecho para usted, sino el cielo para usted, pero tiene que aceptar ese regalo de Dios. Esta mañana les animo que tomen una decisión para Cristo. Inclinen su rostro, por favor, en este momento. Rostros inclinados, ojos cerrados. Cristo está diciendo que Él quiere que tengamos una vida en libertad. Tal vez alguien aquí dice, pastor, Dios toca mi corazón y en realidad no estoy encontrando la libertad porque no he querido ponerme en la esclavitud. Y si está así en esta tarde, que levántanos diciendo, pastor, Dios toca mi corazón, quiero ponerme en la esclavitud para tener esa libertad. Si Dios le habló en esta tarde, levanta hermano diciendo, pastor, ore por mí, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Varias manos levantadas, pueden bajarlas. Quizás alguien más que dice, pastor, Dios toca mi corazón, ore por mí. Ahora le así, levanta hermano, Dios le bendiga, pueden bajar las manos. Ahora también, tal vez alguien que dice, pastor, mi problema es que no conozco a Cristo. Si me llegara la muerte en ese momento, yo no sé a dónde iría. Ahora, amigo mío, está en la esclavitud. Cristo quiere darle la libertad. Si estás en esta tarde y no conoce a Cristo, levanta la mano diciendo, pastor, no estoy seguro de mi salvación, pero quiero estar seguro. Ore por mí. Habrá decir para que yo haga una oración. No tenga miedo, no tenga vergüenza. No levante la mano diciendo, pastor, ore por mí. No estoy seguro. Habrá alguien sí. Vamos a ponerse de pie.